El día de hoy vamos a hablar del tema de sangre. Aquí vamos a identificar los elementos formes de la sangre, la constitución en general del líquido hemático. Eh, es un tema relativamente sencillo, pero es fundamental que lo entiendan, especialmente hablando pues de los temas del sistema cardiovascular, para que sepan de qué consiste toda esta situación. Eh, bueno, primero que nada, la sangre es un líquido viscoso que va a circular por todo el cuerpo a través de las arterias y venas. Y vamos a mencionar que básicamente se compone de dos elementos o componentes, sólidos y líquidos. Cuando hablamos de componentes sólidos, hablamos de todas aquellas células sanguíneas en donde incluimos a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas, a las proteínas. Y por otro lado, también tenemos al componente líquido de la sangre, en donde vamos a incluir al plasma sanguíneo. Eh, Dentro de los elementos formes, pues ya habíamos comentado, son elementos semisólidos o sólidos que se van a representar por las células y los componentes derivados de las células. Y el plasma sanguíneo, que básicamente es un líquido translúcido amarillento, en el que van a estar suspendidos esos elementos formes. Si nosotros hiciéramos, hay una técnica que se llama centrifugado, en donde básicamente se separan los siguientes elementos sanguíneos. Al final, en un tubo de ensayo, vamos a diferenciar por la parte de arriba el plasma y por el parte de abajo todos los elementos formes, como los glóbulos blancos. Va a haber también un espacio en donde las plaquetas, que van a corresponder al menos del 1% de la sangre, también van a aparecer como parte del producto de centrifugado. Y bueno, en general, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Básicamente, entre otras cosas, va a ser el transporte de sustancias y gases, esto especialmente a nivel de los glóbulos rojos, hablando de oxígeno, ¿sí? Y otros nutrientes. Vamos a hablar también de la función de defensa a través de los glóbulos blancos, a los cuales podemos subdividir en diferentes grupos, y una función homeostática, que esto tiene que ver también con la concentración de solutos que están dentro de la sangre. En la sangre hay proteínas también que ayudan a que la sangre se mantenga dentro de los vasos sanguíneos por una propiedad que ya habíamos comentado con anterioridad, que es la propiedad osmótica. Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, como los quieran llamar, son sinónimos, ¿sí? Los tres, y corresponden aproximadamente a más del 95% de los elementos sanguíneos. Los glóbulos rojos no son completamente redondos, tienen una forma bicóncava, es decir, son redondeados, pero al centro tienen como una especie de cinturita, ¿sí? Y esta forma aumenta la superficie efectiva de la membrana, ya que va a facilitar el traslado de diferentes espacios por los diferentes espacios corporales. Esto es que pues los glóbulos rojos son flexibles, ¿de acuerdo? Ahora, también hay enfermedades en donde los glóbulos rojos son más grandes, son más pequeños o tienen una forma que evita que estas células puedan llegar a los tejidos más distales del cuerpo. Por su parte, los glóbulos blancos o leucocitos, también, que son sinónimos, glóbulos blancos y leucocitos es lo mismo, forman parte de las células efectoras del sistema inmunitario y son células con capacidad migratoria, es decir, cuando se detecta un daño a nivel de un tejido, hay una lesión o hay una enfermedad, los glóbulos blancos son capaces de desplazarse desde el lugar de donde se encuentran hasta un punto en donde puedan actuar directamente sobre
el tejido dañado. Por lo tanto, van a destruir agentes infecciosos y también células infectadas. Los glóbulos los blancos, a diferencia de los glóbulos rojos, tienen una complejidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque los podemos dividir en varias familias, ¿sí? Dependiendo de sus características microscópicas y también dependiendo de sus capacidades de respuesta, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos células B y células T. Las células B tienen ciertas funciones, las células T tienen otras funciones. Pero hablando en una clasificación general, los glóbulos blancos los podemos dividir en o polimorfonucleares. Y los granulocitos los vamos a dividir en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y los agranulocitos los vamos a dividir en agranulocitos o monomorfonucleares. Y ahí es donde vamos a incluir nosotros a los linfocitos B y linfocitos T y otros precursores de estos que son los monocitos, que posteriormente se pueden convertir en macrófagos.